Hola, esta es la segunda parte de la lección número 53 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos resolviendo un ejemplo, ¿verdad?, que proponía lo siguiente. Tenemos una mesa rectangular, ¿verdad?, y vamos a acomodar dos comités en lados opuestos de esa mesa y hemos acomodado 6 sillas a cada lado, ¿verdad? Da la casualidad que el comité que vamos a acomodar aquí, ¿verdad?, consiste de 6 personas, 2 de las cuales son mujeres, y vamos a acomodar a las mujeres en las sillas extremas, ¿ok? Y encontramos, ¿verdad?, según el análisis que hicimos, que había 48 posibilidades de acomodar ese grupo de 6 personas en esas 6 sillas en ese lado de la mesa. En el otro lado de la mesa tenemos también 6 sillas disponibles para un comité que consiste de 5 personas, ¿ok? Y encontramos que esas 5 personas en esas 6 sillas se podían acomodar de 720 maneras diferentes. Pues, ¿cuántas formas hay para acomodar esos dos comités en esos lados de esa mesa rectangular de esa manera? Pues por el principio fundamental de conteo habrá que multiplicar las posibilidades, ¿verdad?, que tenemos para acomodar en este lado de la mesa por las posibilidades que tenemos para acomodar en este otro lado de la mesa, ¿verdad? Así que multiplicamos 428 por 720 y ese producto da 34.560 formas diferentes de acomodar a esos dos comités en esas 6 sillas de los lados opuestos de esa mesa rectangular de esa manera que hemos descrito, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que esa sería la forma de acomodar, hacer ese acomodamiento, ¿verdad?, colocando los comités de esa manera. Si los hubiese colocado de la otra forma, o sea, el comité de 6 personas con las mujeres sentadas a los extremos en vez de arriba, en la parte de abajo, ¿verdad?, en el otro lado de la mesa, y las que se acomodan aquí, que son 5 personas en esas 6 sillas, en las sillas de arriba o en las sillas del otro lado de la mesa, pues entonces habrán 34.560 formas adicionales para acomodar esas personas nuevamente, ¿verdad? Así que en total hay la suma de los 34.560 formas de acomodarlos de esta forma, más los 34.560 formas que hay que acomodarlos de la otra forma, de la forma alterna, ¿verdad?, con este comité acá y este comité acá. Y si yo sumo eso, da 69.120 formas diferentes en que yo puedo sentar a esos dos comités en esas sillas en los lados opuestos de esa mesa de esa manera, ¿ok? Muy bien, pues ahí terminamos ese ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver esta otra situación. Vamos a considerar una pareja de grupos de entes, cada uno de los cuales con 4 entes diferentes, ¿verdad? O no, con 4 entes, vamos a decir. El primero tiene 4 entes diferentes, A, B, C y D. El segundo tiene estos 4 entes, A, B, X y X, o sea que tienen 2 entes que son iguales. Para aclarar esto, vamos a suponer que estas letras, ¿verdad?, están representando naipes, ¿verdad?, de un juego de baraja. Bueno, aquí tenemos un As, un 2, un 3 y un 4. Aquí tenemos otra vez un As, un 2, pero entonces aquí tenemos 2 Qs de corazones. Ustedes dirán, en un juego de naipes hay una sola Q de corazones, pero da la casualidad que cogimos una Q de corazones de un grupo de naipes y otro Q de corazones del otro grupo de naipes, ¿ok? Así que tenemos 2 Qs de corazones. Muy bien. Ahora, fíjense que esos 2 entes en ese segundo grupo de 4 entes, ¿verdad?, que no son distinguibles, yo no podría ser distinguibles del siguiente modo. A lo mejor, uno de los grupos, del grupo de naipes, de donde cogí esta Q de corazones, la parte de atrás es azul. El diseño ese que trae en la parte de atrás, la naranja esa, es azul. Y el otro grupo de naipes, después cogí la otra Q de corazones, la parte de atrás es roja. Pues hay una forma, a pesar de que son indistinguibles, si lo digo de este lado, de distinguirlos si lo digo por el otro lado, ¿no? O sea que hay alguna manera de distinguirlo. Bueno, la cuestión es que si yo busco las permutaciones de este grupo de 4 entes, son 24, ¿verdad?, porque sería 4 factorial, por lo que hemos aprendido. Y 4 factorial es 4 por 3 por 2, que da 24, ¿verdad? Perdón, 24, no 20. 24 permutaciones de ese grupo de 4 entes, ¿verdad?, que las tenemos enumeradas aquí, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjense que el patrón que he seguido es que he fijado la baraja o el ente A, ¿verdad? Aquí las coloqué en la primera posición en todo momento, aquí los coloqué en la segunda posición en todo momento, aquí los coloqué en la tercera posición en todo momento y aquí los coloqué en la cuarta y última posición en todo momento. Entonces fíjense que lo que tengo que hacer, una vez he fijado la posición de ese ente llamado A, las otras permutaciones las saco permutando los otros 3 entes, ¿verdad que sí? Muy bien. Fíjense que entonces si yo permuto estos 4 entes de acá, de los cuales hay 2 indistinguibles, ¿verdad?, también saco 24 permutaciones, haciendo las mismas permutaciones que hice para acá. Por ejemplo, ¿ves? Fíjense que ya puse aquí la A en primera posición,
la A en segunda posición, la A en tercera posición y la A en cuarta posición. Y entonces, una vez colocado la A en primera posición, hago las permutaciones de los otros tres elementos, ¿verdad? O entes en ese grupo de 4 entes, ¿verdad? Y fíjense que son las mismas, ¿verdad? Las mismas permutaciones. A, B, el primer ente y el segundo ente. A, B, entonces el segundo ente indistinguible, ¿verdad? El segundo ente indistinguible con el primer ente indistinguible. ¿Ve? A con el primer ente indistinguible, B con el segundo ente indistinguible. ¿Se fijan? Etcétera. Fíjense que son exactamente las mismas permutaciones. Y si usted se fija, pues siguen el mismo patrón. Para ver que hay 24 permutaciones. Ahora, de esas 24 permutaciones, fíjense que nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 distinguibles, ¿verdad? Porque fíjense que esta y esta son indistinguibles. Claro, aquí yo he marcado X sub 1 y X sub 2, tratando de hacer distinguibles los dos entes indistinguibles. Tal vez, dejándome llevar por el color, sí que son naipes y son dos cruz de corazones, ¿verdad? Que tienen la parte de atrás, ¿verdad? El rojo y el azul. El azul aquí y el rojo, ¿ven? Pero son el mismo, la misma cruz de corazones, ¿ven? Fíjense que esta y esta son iguales, ¿verdad? Si usted no se fija en la parte de atrás, usted no se va a dar cuenta que son distintas. O sea que yo coloqué aquí esta y aquí esta. Si lo mira de frente, ¿se fijan? Así que esta con permutación y esta son indistinguibles. Por lo tanto, hay una sola distinguible de entre ellas dos. Esta y ¿cuál otra? Y esta, ¿verdad? Son indistinguibles, ¿ven? Porque fíjense que tienen la misma posición. La A aquí, la B aquí, una de las A de corazones aquí y otra A de corazones aquí. Lo único que, claro, yo sé que esta de corazones que está aquí es la que estaba acá y esta de corazones que está aquí es la que estaba aquí. Pero si usted las mira, no las distingue. Igualmente, esta y esta son indistinguibles, ¿verdad? La única diferencia es que intercambié las dos que no son distinguibles, pero que son distinguibles por el color que tienen atrás, si es que fueran dos Qs de corazones, ¿verdad? Muy bien, así que fíjense que hay 12 de las 24, 12, ¿verdad? Permutaciones distinguibles. ¿Cómo salen las otras 12 combinaciones para hacer el total? Pues fíjense que las otras 12 permutaciones salen del siguiente modo. Vean que entre las parejas de 4 entes se forman 24 permutaciones. Sin embargo, para la segunda pareja hay solo 12 permutaciones distinguibles. Las otras 12 se obtienen permutando los dos entes iguales. ¿Y cuáles son las permutaciones de estos dos entes iguales? Pues 2 factorial, 2 por 1 es 2, ¿verdad? Así que fíjense que para cada permutación distinguible hay de hecho 2 permutaciones, ¿verdad? Una y otra, al hacer yo los indistinguibles distinguibles, ¿verdad? Al haber identificado con X1 y X2, X2 y X1, ¿ves? Así que fíjense que cada una de las 12, ¿verdad? Permutaciones distinguibles se multiplican por 2, porque ese es el total de permutaciones que yo puedo hacer entonces con los entes no distinguibles, ¿ves? Una permutación con los entes no distinguibles y la otra permutación con los entes no distinguibles. Así que fíjense que si yo multiplico las 12 permutaciones distinguibles por el número de permutaciones a que puede ser sometida o sometidos los entes indistinguibles en cada una de esas permutaciones, da 24 el total de permutaciones. Repetimos, si usted multiplica las 12 permutaciones distinguibles, en general las permutaciones distinguibles, por las permutaciones a que son sometidas los entes indistinguibles, que son 2, porque son 2 entes indistinguibles, sus permutaciones por lo que tenemos es 2 factorial, que es 2. 2 por 12 da el total de permutaciones a que pueden ser sometidas esos otros 4 entes, aunque 2 de ellos son indistinguibles, ¿ok? Muy bien, vamos a suponer ahora que los 4 entes, en vez de ser A, B, C y D, 4 entes distinguibles, o 4 entes de los cuales 2 no son distinguibles, son un ente y 3 que no son distinguibles, ¿verdad? Y sus permutaciones, y note que también son 24, que son estas que tenemos aquí, ¿verdad? Y fíjense que se aplican o siguen el mismo patrón desde el principio, ¿verdad? Primeramente colocamos el ente A en primera posición, que es el distinguible, ¿verdad? De 4, los otros son indistinguibles. Luego lo coloqué en segunda posición, luego en tercera posición y finalmente en la cuarta y última posición, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense que entonces hay 4 ahora nada más permutaciones distinguibles, esta y esta. Porque las demás, fíjense que son indistinguibles de ellas, porque fíjense que siguen siendo A. Y los 3 entes igualitos, ¿verdad?
La A y los tres entes igualitos. Claro, yo por detrás tengo una forma de identificarlos, de hacerlos distinguibles. Entonces que puedo saber cuál de ellos es, a pesar de que son indistinguibles al mirarlos de frente, ¿verdad? Si pensamos que son 4 naipes, 3 de ellos exactamente iguales. Bien, pues fíjense que entonces estos otros 5, ¿verdad? Permutaciones posibles, dejando la A en la primera posición, resultan de las permutaciones de los 3 elementos o de 3 entes que no son distinguibles, ¿verdad que sí? Así que fíjense que cada una de las permutaciones distinguibles se multiplica por el número de permutaciones que pueden ser sometidos a esos 3 elementos o entes indistinguibles. ¿Y cuántas permutaciones hay para 3 entes, aunque sean indistinguibles? Pues 3 factorial. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1, que eso es 6. Así que cada una de las 4 permutaciones distinguibles se multiplican por 6, ¿verdad? Que son las permutaciones de los entes indistinguibles. Y 4 por 6 da 24, otra vez el total de las 24 permutaciones a que se puede someter ese conjunto o ese grupo de 4 entes, 3 de los cuales son indistinguibles. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver. Pero estas solo hay 4 distinguibles. Vamos a seguir aquí la discusión, ¿verdad? Para explicar eso. Ya podemos comprar esto, que era de la clase vieja, la primera parte de esta lección que decimos. Hay solo 4 distinguibles, que son estas que están aquí marcadas en un cuadrito, ¿verdad? Fíjense que aquí las distinguibles son las que marqué también, las 12 que marqué con un rectángulo, ¿verdad? Distinguibles. Entonces, las otras 20 permutaciones para el total de 24, ¿verdad? Resultan de permutar los 3 entes indistinguibles que tenemos ahora, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos este y los otros 3 son igualitos, indistinguibles, ¿ok? Entes indistinguibles. Vamos a borrar aquí el resto ahora. Indistinguibles. Muy bien. Bueno, ¿qué son? 3 factorial, ¿verdad? Son 3 entes indistinguibles, que son 3 por 2 y por 1 queda 6. Y vean que esas 6 permutaciones de los entes indistinguibles por 4, que son las permutaciones indistinguibles, da 24, ¿ok? Bueno, pues fíjense que yo he hecho un análisis, ¿verdad? Para 2 grupos de 4 entes distinguibles, 4 entes en un grupo de entes, ¿verdad? 4 distinguibles, 3 distinguibles, porque 2 de ellos son indistinguibles, y 2 distinguibles, porque 3 de ellos son indistinguibles, ¿verdad? Pues podemos hacer un análisis, ¿verdad? Parecido, y de hecho, entre los problemitas de práctica de esta sección, le dan un caso de varios elementos, ¿verdad? O de varios entes, para que usted haga el ejercicio que hemos hecho aquí con esto, para que usted se dé cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, este no es que le damos en los problemas de práctica, pero este podríamos hacerlo, ¿verdad? De la siguiente manera. Asimismo, si tenemos un grupo de 8 entes, de 8, ¿verdad? Y fíjense que yo tenía de 4, e hice 2 de ellos indistinguibles, y aquí hice otra vez 4 entes, haciendo 2 de ellos, 3 de ellos indistinguibles, y el original que los 4 eran distinguibles, ¿verdad? Las 4 eran diferentes, ¿verdad? Pero fíjense que ahora vamos a proponer lo siguiente. De ese grupo de 8, hay 2 que son indistinguibles y otros 3 que tampoco son indistinguibles, pero entre ellos son diferentes, ¿verdad? 8 entes que son un grupo con 2 entes indistinguibles entre sí y 3 de ellos también indistinguibles
entre sí. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, vamos a ver que esos 8 entes son 8 barajas, ¿verdad? Y de las 8 barajas hay 2 Qs de corazones, 2 indistinguibles, ¿verdad? Y además hay 3 Ks de trébol, 3 indistinguibles. Para un total de 5, y no sabrían 3 diferentes, ¿verdad? Para un total de 8 finalmente. Bueno, pues se puede ver siguiendo un análisis, ¿verdad? Semejante al anterior. Y repito que vamos a tener un ejercicio de práctica en los problemitas que corresponden a este tópico, ¿verdad? En sus apuntes, en donde le van a hacer eso mismo, ¿verdad? Van a hacer un grupo de tantos, con tantos indistinguibles y tantos indistinguibles para que usted haga el análisis y vea que efectivamente ocurre lo siguiente. Anterior, un análisis semejante al anterior, podemos ver que si P mayúscula es el número de permutaciones distinguibles, de este grupo de 8 entes, entonces, si yo multiplico el número de permutaciones de los 2 entes, que son indistinguibles, las 2 Qs de corazón, que serían 2 factorial, por el número de permutaciones de los 3 entes indistinguibles, digamos las 3 Ks de trébol, ¿verdad? 3 factorial, por el número de permutaciones distinguibles, me tiene que dar el total de permutaciones de los 8 entes, que recuerde que por un teorema que vimos anteriormente es 8 factorial, el número de entes factorial, ¿ok? Muy bien, pues si usted hace ese análisis, va a encontrar eso, ¿verdad? Pues vamos a ver el siguiente teorema, cuya prueba se hace a base de ese mismo análisis que hemos hecho aquí con los 4 entes y con los 8 entes, aunque no lo hemos hecho, ¿verdad? Los detalles del análisis, usted lo puede hacer y se le manda a hacer, no ese, sino otro más, con no tantos entes, ¿verdad? Para que usted vea que efectivamente ocurre lo siguiente. Suponga que tenemos un conjunto con n elementos. Suponga también que entre esos n elementos hay n sub 1 indistinguibles. N sub 2 indistinguibles. Etcétera, hasta llegar a n sub k de ellos también indistinguibles. Entonces, el número P mayúscula de permutaciones distinguibles de este grupo, o de este conjunto, en este caso, ¿verdad? Porque lo hemos aparentemente ordenados o coleccionados en un conjunto de n elementos está dado, o está dado, ese número está dado por la fórmula
está dado por la fórmula P, el número de permutaciones distinguibles es igual a n factorial, que es el número de elementos que vamos a permutar entre n sub 1 factorial, que es el número de permutaciones de los n sub 1 elementos indistinguibles que hay en ese conjunto de n elementos, ¿verdad? Por n sub 2 factorial, por n sub 3 factorial, que sería el tercer número de elementos indistinguibles en ese conjunto de n elementos, etcétera, hasta multiplicar por el último número de elementos indistinguibles que nos dice que hay, que es n sub k de esos n elementos, ¿ok? Bueno, y la prueba de esto, pues, por los análisis previos, o sea, por este que hicimos en detalle de 4 entes, ¿verdad? 2 de ellos indistinguibles o 3 de ellos indistinguibles. El de este que le mencionamos, de 8 entes, 2 de ellos indistinguibles y 3 de ellos indistinguibles entre sí. Y el que van a hacer ustedes de ejercicio, sabemos que si yo multiplico el número de permutaciones del primer grupo de entes o elementos indistinguibles, ¿verdad?, que tengamos, por el segundo grupo, las permutaciones del segundo grupo de n sub 2 elementos o entes indistinguibles en ese grupo o en ese conjunto, por n sub 3 factorial, etcétera, hasta llegar a n sub k factorial, por el número de permutaciones distinguibles, me va a dar el número de permutaciones completos de los n elementos de ese conjunto o de esos n entes que tengamos en ese grupo, ¿verdad?, de entes, ¿verdad? Entonces, si yo cojo esa ecuación, ¿verdad?, n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por n sub 3 factorial, etcétera, hasta llegar a n sub k factorial, multiplicando todo eso por p, que dice que es igual a n factorial, si multiplico en ambos lados por el recíproco de este producto, que va de aquí hasta aquí, n sub 1 factorial por n sub 2 factorial, etcétera, hasta llegar a n sub k, a multiplicar por n sub k factorial, pues ¿qué me va a quedar en el lado izquierdo? Se va a cancelar precisamente ese factor que contiene todos esos factores, ¿verdad? N sub 1 factorial multiplicado por n sub 2 factorial por n sub 3 factorial, etcétera, y nos queda la p solita. Y en el lado derecho, a multiplicar n factorial por 1, pues da n factorial aquí arriba, sobre esto que está aquí, n sub 1 factorial multiplicado por n sub 2 factorial multiplicado por n sub 3 factorial, etcétera, hasta llegar a multiplicar por n sub k factorial. Y eso es precisamente lo que dice el teorema, ¿sí? Por ejemplo, fíjense este primer ejemplo que dice: haya las permutaciones distinguibles que pueden efectuarse con las letras de la palabra, vamos a poner aquí, mi, si, y. Bueno, eso es lo que queremos hacer, ver cuáles son, cuántas permutaciones distinguibles yo puedo hacer con las letras de esa palabra, Mississippi, ¿verdad? Recuerden que es un estado de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Bueno, pero primeramente, fíjense que hay ¿cuántos entes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entes, ¿verdad? Primeramente,
Note que hay 11 entes que forman 11 factorial permutación, ¿verdad? De ellos hay, vamos a ver, primeramente hay una n que no repite, ¿verdad? Pero hay 1, 2, 3, 4 i's. ¿Okay? ¿Qué más hay? 1, 2, 3, 4 s's. Ajá. Y además hay 2 p's. ¿Okay? Vamos a ver si es igual. 4 y 4, 8, ¿verdad? Son 10, 4 y 4, 8 y 2 son 10. Hasta 11 queda un elemento adicional que es efectivamente la n, ¿verdad que sí? Luego, por el teorema anterior, el número de permutaciones distinguibles será P, el número de permutaciones distinguibles, será igual a n factorial, 11 factorial, ¿verdad? Porque n, recuerden, es el total de entes que tengamos o en nuestra colección de entes o en nuestro conjunto de entes, ¿verdad? Dividido entre, primeramente, 4 factorial, ¿verdad? Que corresponden a las 4 i's que serían indistinguibles que hay en esa palabra, por 4 que corresponderían a las 4 s's indistinguibles en ese conjunto, ¿verdad? Y por 2 factorial, que es el número de entes indistinguibles, elementos P o entes P en esa palabra, ¿verdad? Bien, ¿y cómo evaluamos eso? Pues mire, del siguiente modo, ¿verdad? Vamos a llevar esto hasta el 4 factorial, ¿verdad? Así que sería 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. Recuerda que usted busca el factorial más alto y no sé, el factorial más alto y no se lo baja hasta el factorial más alto que haya en el denominador o en el numerador, si que estuviera al revés, ¿verdad? Sobre 4 factorial por 4 factorial es 4 por 2 por 3 y por 4 por 3 por 2 y por 1 y por 2 factorial que es 2 por 1, ¿verdad? Este 4 factorial se va y no sabemos lo que se baja aquí. Este 4 con este 2 al multiplicarse forma un 8, ¿verdad? Este 3 por este 2 al multiplicarse forma un 6 que será con ese 6 arriba. Así que arriba sencillamente queda la multiplicación de 11 por 10 por 7 y por 5 y eso da lo siguiente: 34.000 650 permutaciones distinguibles.